Queridos amigos y hermanos, es un gozo y un placer para nosotros darles la bienvenida a este programa Lecciones para la Eternidad. Nos encontramos muy contentos de estar una vez más con ustedes, acompañarlos en el estudio de la lección de la Escuela Sabática una semana más. Y quiero dar la bienvenida también a Ronald, quien está con nosotros, que nos va a acompañar en el estudio de esta semana. Una lección muy interesante. Ronald, ¿cómo te encuentras? Bien, muy agradecido con el Señor y también estoy muy feliz porque, como mencionamos semana tras semana, para nosotros compartir el estudio de la Biblia es una bendición, ¿no? Así que nada, hay mucha cosa que aprender de la historia del Antiguo Testamento, sacar lecciones para nuestra vida actual y, y creo más que nunca de que aquellas experiencias son nuestras experiencias también ahora en este tiempo, porque así como ellos entraron, conquistaron Canaán por la fe, pues nosotros tenemos esa oportunidad de conquistar por la fe, entrar también a la Canaán celestial. Así que veo ese paralelismo entre el libro de Josué, entre el libro de hecho ya estudiamos Éxodo y Josué ahora, así que aprendamos de esas lecciones, ¿no? Así que es una bendición para mí. Yo estoy seguro que también para las personas que estudian la lección de manera semanal, continua, también es una bendición. Estamos sacándole jugo, así que Dios nos pueda enseñar de estas historias, ¿no? Amén. Sí, es verdad que la lección está siendo de mucho provecho para nosotros. Las historias, la experiencia de Josué como líder, como una persona, como ser humano, nos ayuda mucho en nuestro desenvolvimiento cristiano. Y antes de comenzar, que yo quería agradecer a cada persona que nos escucha, que hace los comentarios. Para nosotros es muy animador leer los comentarios que están escritos. Fueron ya muchos países, personas de muchos lugares quienes han estado acompañándonos en el repaso de la lección de la escuela sabática. Yo tengo aquí algunos lugares, tal vez hay algunos más que no los anotamos, pero fueron personas de muchas partes del mundo. No sabíamos de que estábamos llegando tan lejos. Hay personas de España, de Colombia, de Chile, de Argentina, de México, de los Estados Unidos, también personas de Italia. Nosotros vimos hace poco un comentario viendo personas de Italia, de Perú, Brasil, Ecuador, personas más de Sudamérica. Y nosotros nos encontramos muy contentos de saber de que personas de distintos lugares nos están acompañando. Y por eso nosotros invitarles a cada uno de ustedes a que se puedan unir y puedan invitar a más personas a unirse a estos estudios que para nosotros realmente es un privilegio, una alegría compartir con ustedes. Así que habiendo dicho eso, yo voy a invitar a Ronald para que haga una pequeña oración para poder iniciar ya con el estudio de la lección. Ok, vamos a inclinar nuestros rostros. Oremos. Nuestro Padre, nuestro Dios que estás en los cielos, queremos agradecerte por habernos acompañado hasta ahora y en esta oportunidad que tenemos de abrir tu palabra, que tu Espíritu Santo nos pueda iluminar nuestras mentes y que pueda expandir el entendimiento y que podamos sacar lecciones que son de vital importancia para nuestro tiempo hoy. Enséñanos, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo es instructor de justicia y queremos ser instruidos por él. Esa es nuestra oración, pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Nos encontramos en la lección número 5, que lleva por título Dios pelea por ustedes. En esta ocasión, la lección ya no va a abarcar un recorrido textual como hemos visto en las lecciones anteriores y como va a ser también en las lecciones siguientes. En esta ocasión va a ser más un estudio temático que la lección nos va a dar. Vamos a ir a diversos textos bíblicos en donde vamos a tratar de responder ciertas preguntas inquietantes que el libro de Josué nos trae. Por ejemplo, unas preguntas como aquel concepto de la guerra. ¿Por qué Dios permitía o por qué Dios aún más mandaba al pueblo de Israel en muchas ocasiones exterminar naciones? ¿Por qué Dios, que es amor, que es misericordia, por qué Dios traía juicio sobre aquellas naciones? ¿Por qué pedía que, que naciones enteras en muchas ocasiones fuesen exterminadas o se les quite sus posesiones? Y, y preguntas así, ¿por qué Dios permite esas cosas? A veces esa es la pregunta de muchas personas ateas, Ronald. Yo mismo escuché muchas veces. Esa es la cuestión. ¿Por qué el Dios del Antiguo Testamento parece ser un Dios de sangre, un Dios que busca la guerra? Sin embargo, nosotros vamos a ver a la luz de la Biblia que hay un propósito detrás de todo esto. No es solamente lo que nuestros ojos ven, sino que la realidad es porque nos encontramos en un conflicto. Y es eso exactamente lo que el libro de Josué nos va a presentar de una manera indirecta. Sin embargo, en esta semana o en el estudio de esta semana nosotros vamos a revisar ciertos detalles de esa guerra,
de todo lo que tiene que ver con ese gran conflicto en medio de lo que el pueblo de Israel estaba enfrentando en los días que ellos estaban entrando a Canaán. Por eso que el título es muy interesante, Dios pelea por ustedes. Y el versículo clave de esta semana se encuentra en Josué, capítulo 10, versículo 42, que dice así: todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y esta es una verdad muy, muy grande, porque vemos que el mismo Dios asume la responsabilidad de luchar en favor de Israel. Como nosotros vemos que el pueblo de Israel, no teniendo fuerza militar, vencieron grandes naciones, como por ejemplo Jericó y otras naciones que más adelante vamos a estudiar, y como que a veces por naciones menores, mucho más pequeñas, vemos que ellos fueron derrotados. Entonces en eso nosotros vemos que no era por la fuerza militar, no era por el ingenio o la estrategia que ellos tenían, los israelitas, sino era por el poder de Dios que ellos vencían. Así que vamos a estudiar eso en esta semana. Yo sé que vamos a extraer muchas lecciones para la vida personal porque eh, es una realidad de que nosotros nos encontramos en lucha diaria, en dificultades, y Dios está ahí para luchar por nosotros también. Entonces, vamos del primer día. Yo creo que es importante ahora separar las temáticas por los subtítulos o los títulos de los días. El primer día dice la iniquidad de los cananeos. Y la pregunta a tratar es, ¿qué dicen estos textos? Y la lección nos menciona algunos textos acerca del plan más amplio de Dios al ofrecer la tierra de Canaán a los israelitas. Bien, es interesante cuando miramos desde la perspectiva del grande conflicto, pues entendemos de una manera más clara el asunto de este grande conflicto, de por qué Dios llevó estas conocidas como guerras santas y permitió destrucción total y aparentemente todo el Antiguo Testamento muestra eso, ¿sí? Un Dios, especialmente el libro Pentateuco, muestra un Dios que es más riguroso, le gusta más sangre, destrucción, parece no tener mucha compasión. Mientras que el Nuevo Testamento nos muestra, o sea, aparentemente, no es que estoy afirmando, sino aparentemente muestra una característica de que Dios no quiere la destrucción, sino es un Dios que ama. Pero déjame decirle, el Dios del Nuevo Testamento es el mismo Dios del Antiguo Testamento. Ahora, las razones por las que Dios dirigió las guerras santas, de hecho, tienen que entenderse en su contexto y especialmente en el contexto del gran conflicto, porque nosotros sabemos de que tanto el amor y la justicia de Dios exigen la destrucción inmediata del pecado, ¿sí? De la iniquidad. Y nosotros necesitamos entender cómo Dios mandó a destruir tantas naciones paganas aparentemente sin piedad alguna, sin darle una segunda oportunidad. Mas, sin embargo, cuando miramos el contexto en general de la Biblia, de la razón de la destrucción, especialmente del pueblo de Canaán, que estamos enfocados en el estudio del libro de Josué, entenderemos de que realmente Dios estaba ejecutando lo que era justo, se podría decir así, ¿no? Lo que era justo, se había acabado la paciencia, etcétera. Mas, sin embargo, vamos a responder esto con los versículos, de hecho, que la lección nos regala en el libro de Génesis, capítulo 15, verso 16. Es interesante, aún en el contexto nos habla aún en tiempos de Abraham, cuando Dios da, ¿sí?, su pacto a Abraham. No lo estoy mencionando, hace pacto con Abraham, porque Dios de hecho no hace pacto con el hombre. Siempre, cuando hablamos del pacto, siempre es unilateral, ¿sí? Es el hombre recibiendo el pacto de Dios. Es interesante que en el versículo 16, hablando con Abraham, Dios dice, ¿no? De que, bueno, tú tendrás descendencia, etcétera, en los versículos anteriores, que será bendito Abraham, más sin embargo, él no va a heredar esa tierra que estaba pisando Abraham. Pero dice verso 16, y en la cuarta generación volverán acá, refiriéndose a Canaán, porque la maldad del amorreo aún no ha llegado a su colmo. Es interesante notar este versículo que cuando Dios dice que la maldad del amorreo no había llegado a su colmo, o sea, no había colmado la paciencia de Dios.
Ahora, es claro que Abraham sería pronto heredero o su descendencia heredaría Canaán, pero Canaán era una nación pagana y Dios está diciendo de que no ha llegado todavía tiempo para destruir. Así que Dios lleva a Abraham. Abraham tenía que ser una luz en Canaán. Abraham tenía que predicar a Canaán y ellos tendrían una oportunidad. Y eso nos hace entender de que Dios está mostrando misericordia aquí con Canaán, ¿sí? Dios está siendo longánime contra esa nación pagana, porque no ha llegado aún a su colmo de destruirlo. Aún hay tiempo, y dice Abraham que tú no, que tu descendencia va a morar en tierra ajena 400 años, pero cuando vuelvan, ahí sí va a ser cosa diferente. Así que entendemos de que Canaán en tiempos de Abraham aún no era para destruir. Se necesitaba un tiempo, aún la descendencia de Abraham tenía que multiplicarse hasta el punto de tomar el país, ¿sí? Tenía que multiplicarse su generación, porque ni siquiera Abraham poseía aquella tierra. Ahora, algo similar nos dice el libro de Levítico, capítulo 18, 3, hablando de Egipto y también de Canaán. Dice, verso 3, no haréis como hacen en la tierra. Sería muy bueno también leer todo el capítulo. Es interesante leer el libro de Levítico. Pero dice verso, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a la cual yo os conduzco, ni andaréis en sus estatutos. Ahora te preguntarás, ¿qué es lo que hacían en Egipto? ¿Qué es lo que hacían en Canaán? Mira, se los voy a resumir de manera más breve. En ambos países, tanto en Egipto como en Canaán, la inmoralidad sexual, depravación o degeneración moral era común, ¿sí? Era muy común. Otra de las cosas que estos versículos nos muestran también es que la idolatría estaba en su máxima expresión. Toda la nación era una nación idólatra y sabemos que eso va en contra del segundo mandamiento. Ahora, y no solo eso, también se practicaba la zoofilia, o sea, de hombres teniendo sexo con animales. Era el mismo pecado que de los antidiluvianos. Ahora, y no solo eso, el espiritismo también era muy común cuando ellos ofrecían a sus hijos a Moloch. Se podría decir espiritismo en su máxima expresión también. O sea, eran pecados que Dios decía, para mí son abominación. Entonces, estos versos, Levítico 18, se lo puede leerlo a detalle, van a mostrar lo que estoy mencionando de manera general. Inmoralidad sexual, idolatría, zoofilia y espiritismo. Ahora, todo eso, de hecho, Dios aborrecía. Y yo quiero leer un texto para que no digan que yo estoy leyendo, de hecho, está también argumentada con espíritu profecía, especialmente patriarcas y los profetas, hablando de este pecado donde hacían en Canaán y tanto en Egipto. Dice Patriarca Profeta, página 410, aunque los amorreos, dice, eran idólatras por su gran iniquidad, habían perdido todo derecho a la vida. Dios los toleró 400 años y les dio pruebas inequívocas de que Él era el único Dios verdadero, el hacedor de los cielos y la tierra. Ellos conocían todas las maravillas que Dios había realizado al sacar de Egipto a los israelitas. Les dio suficiente evidencia y podrían haber conocido la verdad si hubieran querido apartarse de su idolatría y de su vida licenciosa, pero rechazaron la luz y se aferraron a sus ídolos. Cuando el rey amorreo, esto está en Números 21, en el contexto, ¿sí? Cuando el rey amorreo rehusó lo pedido con cortesía y en señal de desafío reunió a sus ejércitos para la batalla, se colmó la copa de la iniquidad de este pueblo. Y ahora Dios iba a ejercer su poder para derrocarle. Aquella experiencia en Números 21, el pueblo de Israel pide simplemente cruzar su país, mas ellos no le ceden, sino se levantan para guerrear contra Israel. Dice, eso colmó la paciencia de Dios, porque era prácticamente una rebelión, porque ellos habían visto todos los milagros. Era momento de someterse, diciendo, bien, sabemos que es el Dios Todopoderoso, preferimos someternos. Mas no, quisieron enfrentarse, quisieron guerrear, estaban en rebeldía, tenían el mismo espíritu que Satanás, espíritu de desafío. Así que aquella actitud colmó la paciencia de Dios y ahora el pueblo Canaán, dice, no tenía derecho a la vida. Y aparte de los pecados que mencionamos, ellos habían perdido absolutamente derecho a la vida. Entonces, si vemos nosotros en ese contexto, podemos entender de que Dios no está siendo un Dios
arbitrario, no está siendo un Dios injusto al mandar la destrucción total. Porque si nosotros recordamos las semanas anteriores que mencionamos, de que la voluntad de Dios, de hecho, no era la destrucción total, sino era botarlos a ellos, expulsarlos a ellos. Pero no, ellos estaban en completa rebeldía y estaban dispuestos a pelear. Uno podría razonar, pero es claro, es algo natural que ellos querían defender su nación. No, ellos habían visto que era imposible luchar con Israel. Imagínate, era un pueblo que Dios había guiado por Mar Rojo, era el mismo Dios que a los egipcios los había destruido, había hecho tantos milagros y ahora se dirigía hacia Canaán y ellos sabían. Nosotros hemos visto en la experiencia de Rahab, ella ejercía fe, ella estaba dispuesta a someterse, pero los que estaban con ella, su pueblo, no lo estaban, preferían luchar y eso era completa rebeldía. Entonces por eso es que ellos, por más que se les diera tantas oportunidades, estoy seguro que continuarían pervertiéndose como los antediluvianos. Entonces Dios, en su misericordia, les quitó el derecho a la vida y mandó a su pueblo destrucción total. Es interesante lo que dice Ronald porque el hecho que mencionas que ellos perdieron el derecho a la vida es por la exacta razón de que recibieron luz y ellos decidieron colocarse en una posición de desafío hacia Dios, bueno, a su pueblo y por ende a Dios también. Dios ya les había concedido bastante luz, era la experiencia de Israel saliendo de Egipto. No solamente eso, sino antes los patriarcas ya habían testimoniado en favor del Dios verdadero y esas naciones, lo que nació en el corazón de sus dirigentes fue obstinación. Y a causa de eso es que fueron destruidas. Hay un texto interesante en Esdras, capítulo 9, versículo 11, que menciona que la tierra a la cual entráis para poseerla, tierra inmunda es a causa de la inmundicia de los pueblos de aquellas regiones. Entonces imagínense cómo eran esos lugares. Esdras capítulo 9, versículo 11. Es para nosotros tal vez ahora difícil de imaginar ese tipo de situación, de escena. Nosotros tenemos por registros históricos cómo que esas naciones antiguas eran llevadas a cabo. Muchas de ellas, como mencionabas, llenas de inmoralidad, de promiscuidad. Los mismos cultos religiosos que ellos tenían eran relacionados solamente a eso. No estaban estructurados con leyes más definidas. Muchas veces yo creo que la conciencia de las personas llegaba a ser tan dominada por los demonios que lo único que hacían era solamente con tendencias al mal. Entonces, nosotros podemos entender, no tanto por la maldad que ellos hacían, sino por la luz que ellos habían ya recibido. Podemos hasta decir que no solamente la destrucción era comprensible, sino que hasta, no hasta cierto punto, realmente era justo lo que Dios estaba haciendo. Porque ellos lo único que estaban haciendo era dañar a sus semejantes y dañar la tierra. Ya hay ocasiones donde se vio una intervención directa de Dios, fue con los antediluvianos y con Nínive y con Sodoma y Gomorra, que Dios mismo tuvo que interceder ahí para que esos hombres no sigan haciendo más daño a los demás. Y de hecho, recordando aquella historia, es lo mismo que Dios va a hacer hoy en día Ujú. con la humanidad. Y a veces uno pensaría, pero mira, yo te pregunto, ¿no? De hecho, quiero hacer la pregunta personal a ti. ¿Hace cuánto tiempo conoces la luz? Y desde que conociste la primera vez y aceptaste el Evangelio, ¿cuánto realmente has cambiado? ¿Y cuántos de los pecados aún continúas practicando? ¿Te das cuenta cuánto ha sido, cuánto ha durado la paciencia de Dios? Yo no sé si llevas 2, 3, 4, 5 años, o 20, 40, pero ¿cuánto realmente has cambiado? ¿Y cuánto aún no lo has superado? ¿Aún sigues amando placeres, qué sé yo, muchos pecados acariciados, ocultos, quizás que practicas? Si hoy aún estás vivo, es solamente por la misericordia de Dios. Pero déjame decirte, así como llegaron el colmo, tanto Canaán, Sodoma, los antediluvianos, para nuestro mundo también va a llegar esa colmo de paciencia. Entonces serán derramadas las 7 plagas. Pero sabe, Dios es tan misericordioso, no quiere que ninguno se pierda, sino Dios es tan longánime y esa es la razón también de su demora, quiere que todo el mundo recurra al arrepentimiento. Y si tú tienes esa oportunidad de recurrir al arrepentimiento y no ser destruido, porque ves todos los días al amanecer despierto con salud, es un milagro, es una oportunidad. Si ves que Dios realmente está dándote esas oportunidades, aprovéchalo, no lo pierdas, porque en cualquier momento tu vida puede acabar. Así que no esperemos a que llegue ese día, de que Dios diga, se acabó tiempo. Porque yo estoy seguro que vivimos en tiempos difíciles y estamos, o en cualquier momento puede acabar nuestra vida. Así que lo mejor es hacer lo mejor posible, vivir a la altura de la luz que estoy viviendo y acomodar mi vida a las Sagradas Escrituras, cada vez más cerca de las Escrituras. Entonces,
de seguro Dios me perdonará mi iniquidad y estaré con Él en el reino de los cielos. Entonces, Dios es tan maravilloso realmente. Nos ha dado tantos años y nos sigue aguantando. Pero Dios tiene un límite. Así que tengamos cuidado de no pasar o la paciencia de Dios y no cometer los mismos errores de las personas que perecieron en el Antiguo Testamento, ¿no? El siguiente título del día siguiente de la lección de la escuela sabática es el juez supremo. Muy bien, nosotros entendemos de alguna manera quién es un juez. Un juez es aquella persona que dictamina juicios. Y nosotros vamos a entender mucho mejor ese asunto de las guerras en el Antiguo Testamento cuando nosotros entendemos que hay un ser superior quien está al tanto de las cosas que pasan en el mundo y él está dispuesto a hacer justicia. Una justicia que tal vez a los ojos humanos muchas veces parece algo irracional, pero si es que nosotros tendríamos esa perspectiva que Dios tiene, nosotros estaríamos de acuerdo con la sentencia que Él da. Entonces, la pregunta es aquí, de acuerdo a la Biblia, ¿qué nos dicen los textos mencionados en la lección en cuanto al carácter moral de Dios y cómo nos ayuda su estatus como el juez del universo para entender la cuestión de esas guerras que eran muchas veces mandatos del mismo Dios? Es interesante cuando miramos el libro de Génesis, capítulo 18, sí, verso 25, nosotros encontramos una palabra, sí, lo quiero resumirlo porque son varios textos, pero en este versículo, verso 25, nosotros encontramos que Dios es un Dios que es juez de toda la tierra. Esa perspectiva encontramos aquí de Dios, ¿no? O esa, esa posición que tiene Dios, ser juez de toda la tierra. En el siguiente versículo, que es el libro de Salmos 7, encontramos que Dios, aparte de que es un juez justo. Esa es la descripción que encontramos de Dios, que es una de las características, ser justo. El otro versículo encontramos que en realidad también Dios es, o que Dios está en medio de los dioses. Él es quien está en medio de los dioses y quien juzga. Y también encontramos de que Dios juzgará a los pueblos en justicia. Juzgará a los vivos y a los muertos en la manifestación de su reino. Ahora, la razón por la que Dios va a juzgar con equidad a las naciones es porque Dios realmente no tolera el pecado. Desde el comienzo de este grande conflicto, Dios está en guerra. Y eso nosotros encontramos a través de toda la Biblia, ¿sí? Antes de que nuestro mundo fuera creado, el gran conflicto inició en el cielo con Lucifer. Así que Dios está en guerra desde el comienzo. Y aquí en la tierra pues está desde el Edén también. Ahora, de hecho, podemos también afirmar que realmente fue Dios quien dirigió las guerras santas, fue un mandato divino cuando dirigió a Moisés para guerrear contra los amorreos y cuando Josué comenzó a conquistar la tierra de Canaán, Dios les entregó en sus manos de sus siervos y ellos conquistaron Canaán por medio del poder de Dios. Y eso era justamente para erradicar también la idolatría y las prácticas aberrantes que se hacían en estos países, especialmente en Canaán. Era para Dios todas las prácticas era una abominación. Y también el libro de Deuteronomios capítulo 9:5 nos dice de que estas naciones eran muy impíos. Mira lo que dice el versículo: no por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón entras a poseer la tierra de ellos. Dios le dice de que no es porque tú eres justo, no porque eres recto, vas a poseer la tierra de Canaán, sino por la impiedad de estas naciones Jehová. Sabes, una cosa que también aquí quiero destacar, si lo vemos nosotros desde esa perspectiva de que Dios simplemente favorece a su pueblo para erradicar la idolatría, la impiedad, también muchas veces este mismo mandato se volvía contra su propio pueblo. Por ejemplo, cuando el pueblo que estaba prohibido de practicar idolatría, cualquier tipo de impiedad, sacrificios, si ellos comenzaban a imitar estas prácticas, ellos también eran devastados. Eso indica de que Dios no tiene un favoritismo, sino lo que Dios, tampoco quiere decir que Dios odia a ciertas naciones, no. Lo que Dios odia es el pecado, la práctica, la iniquidad. Dios aborrece eso y Él está dispuesto a borrar del faz de la tierra la existencia del pecado. Así que nosotros, de hecho, necesitamos entender desde esa perspectiva. Si yo, por ejemplo, practico iniquidad, Dios me va a juzgar también.
Y en la historia del Antiguo Testamento vemos de manera continua. ¿Por qué razón fue llevado a Babilonia en cautividad? Imagínate la muerte de ellos que sufrieron cuando destruyeron Jerusalén. Llevaron el arca, los utensilios del templo. ¿Cómo estaban sufriendo ellos? Ahora era por la iniquidad que habían practicado ellos. Así que eso es muy continuo. Inclusive en el año 70 después de Cristo vemos la destrucción total de Jerusalén. Entonces vemos la práctica de pecado. Si el pueblo que era escogido para hacer la voluntad de Dios, si ellos practicaban o imitaban las mismas prácticas del pueblo de Canaán, se volvía también ese mismo mandato de destrucción, de erradicar o llevar en cautiverio hacia ellos también. Y eso nos enseña de que Dios no es que tenga favoritismos o los famosos elegidos, no. Dios ama al pecador, pero odia el pecado, ¿sí? Así que, y está dispuesto a juzgar, a destruirlo. Deuteronomios 12, 30 a 32 también nos dice de que el texto dice, no, guárdate que no tropieces yendo en pos de ellas. Eso era una orden clara para el pueblo de Israel. Después que seas destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses, diciendo, de la manera que servían aquellas naciones a sus dioses, yo también les serviré. No harás así a Jehová tu Dios, porque toda cosa abominable que Jehová aborrece hicieron ellos a sus dioses, pues aún a sus hijos y a sus hijas quemaban en el fuego a sus dioses. Cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Así que esas eran las prácticas que realmente hacían este pueblo, y Dios, como dice, para él era abominación, aborrecía. Imagínate, nacía a sus hijos, ellos ofrecían a sus hijos al dios Moloch, pasaban por fuego. Y déjame decirle, esas prácticas aún hoy siguen vigentes. Si tú tienes el concepto de que, eso era en el Antiguo Testamento, aún hoy siguen vigentes ese tipo de prácticas. Hay personas aún que hacen ese tipo de prácticas en nuestro mundo. Y de hecho, si llevamos más a nuestro mundo o a nuestra cultura, a nuestro tiempo, podríamos decir, pero yo no sacrifico a mi hijo en un altar. Si yo no sacrifico a mi hijo o lo hago pasar por fuego. Pero yo te pregunto, ¿será cierto eso que afirmas? Pregunto, ¿cómo lo educas a tu hijo? ¿Estás seguro que no lo estás sacrificando? ¿Y qué tal si tu hijo está tan viciado con Netflix o las redes sociales, asistiendo al mundo de anime, asistiendo al mundo de doramas, novelas, películas, terror? ¿Será que realmente no le estás sacrificando a tu hijo a Moloch? Debemos necesitar de tener mucho cuidado de qué es lo que ellos están mirando, cuál es la influencia que ellos están recibiendo, qué tipo de educación están recibiendo. Y yo estoy seguro que muchos que son adventistas me darán a la razón cuando el hijo ha sido criado desde pequeño, desde cuna, como se dice, adventista, pero cuando crece no quiere saber nada de la iglesia, no quiere participar nada de los cultos. ¿Sabe por qué? Porque justamente fue sacrificada de manera, quizás en su desconocimiento, le dio televisión, le dio películas, le dio Netflix, y ahora hoy no tienen ni deseo de servir al Señor. Es porque se sacrificó a su hijo a Baal. La historia es un poco moderna, ¿sí? Pero se está repitiendo la misma historia. Necesitamos tener cuidado contra esos. Así que nosotros vemos en toda esta enseñanza de que Dios aborrece ese tipo de prácticas. Dios odia, Dios quiere destruirlo. Y Dios es el Dios juez justo que va a exterminar el pecado. Y los pecadores que persisten en vida de pecado, también Dios va a hacer erradicación total y completa. Los únicos que no participarán de ellos, como la Biblia nos describe, serán los que aceptaron la justicia de Dios y se aferraron a sus promesas y aceptaron su justicia. Amén. Los juicios de Dios que van a venir ahora en el futuro siguen los mismos principios que fueron en el pasado. Dios desde el inicio siempre tuvo el deseo de destruir el pecado. Él nunca tuvo el deseo de destruir a los seres humanos. Es más, el libro de Apocalipsis dice que el lago de fuego está preparado para Satanás y sus ángeles. Y aún en el tiempo del pueblo de Israel, Dios quería exterminar la iniquidad que estaba sobre la tierra. El asunto era que habían a personas, y ahora no solo personas, sino aún naciones enteras, quienes se aferraban a esas prácticas inmorales, prácticas que insultaban el nombre de Dios, insultaban a su creador. Y Dios no tenía nada más que hacer que al momento de intentar acabar
con el mal que había, juntamente con ello acabasen personas también que se aferraban a eso. Es interesante, hay un texto que a mí me llamó mucho la atención en Romanos capítulo 11, versículo 33. Aquí Pablo escribiendo en cómo es que Dios muestra su misericordia para los gentiles. Antes tal vez de una manera amplia sobre el pueblo de Israel, pero ahora esa misma misericordia, el apóstol Pablo pareciera que se detiene y él escribe así: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. No quiere decir que porque nosotros no llegamos a entender todos los pequeños detalles o las providencias de Dios en la historia, que vamos a dudar de la palabra de Dios. Nosotros tenemos suficiente evidencia para entender cuál es el carácter de nuestro Dios. Un carácter de amor, un carácter de misericordia, un carácter que se entrega. Y bajo esa perspectiva nosotros debemos de ver las historias del Antiguo Testamento, que a veces son difíciles de armonizar con algunas otras experiencias. Pero entendamos, Dios es el mismo. Dios fue el mismo en Israel. Él mostró misericordia no solamente para Israel, sino también para aquellas naciones. Siempre los llamó al arrepentimiento. Sin embargo, fue la obstinación del ser humano que los llevó a recibir esos juicios. Así que ahora pasamos y vamos a entrar a otro detalle bien interesante, y es cómo es que Dios colocó esos juicios sobre los cananeos. ¿Fue que directamente los mandó a exterminar? ¿O cuáles eran las formas de Dios de despertar la conciencia de aquellas personas, de los cananeos y de las naciones paganas? Vamos a ver que Dios no lo hizo de manera arbitraria. Dios siempre tiene el propósito, antes de destruir, atraerlos al arrepentimiento. Dios trabajó de una manera especial con los cananeos en el tiempo de Israel. Dios tenía el propósito de que ellos vuelvan de sus malos caminos y vuelvan hacia aquel quien los creó y los mantiene. Así que vamos a ver el día siguiente, que lleva por título, es una pregunta: ¿despojar o aniquilar? La lección aquí nos trae muchos textos, varias historias. La pregunta es: ¿qué revelan estos textos acerca del propósito de la conquista y los alcances de la destrucción? Bien, como ya lo habíamos mencionado, de que el propósito de Dios, de hecho, no era la destrucción, Ujú, ¿sí? Sino era despojarlos, echarlos de la tierra. Y realmente eso es lo que revelan los versículos. Por ejemplo, Éxodo capítulo 23, 28 al 30 dice así: yo enviaré la avispa delante de ti, que eche fuera al Jebeo, y ujú. al Cananeo, y al Eteo delante de ti. No los echaré delante de ti en un año, para que no quede la tierra desierta, y se aumente contra ti las bestias del campo. Poco a poco los echaré delante de ti, hasta que te multipliques y tomes la tierra por heredad. Vemos en estos versículos que el propósito original de Dios hacia los cananeos no era destruirlo, sino era echarlos, despojarlos. Y esa misma idea también presenta el capítulo 24, verso 2. Dice, capítulo 28, es 28, verso 30. Éxodo 33, perdón, 33, sí, 33, 2. Y yo enviaré delante de ti el ángel y echaré fuera al cananeo, al amorreo, al eteo y al fereceo y al jebeo y al jebuseo. Capítulo 34:11 también da la misma idea. Dice, guarda de lo que yo te mando hoy. He aquí que yo echo delante de tu presencia al amorreo, cananeo, eteo, fereceo, jebeo y al jebuseo. Estos versículos nos muestran que Dios no lo quería aniquilarlos, sino desposeerlos, arrojarlos de su tierra, y la destrucción no era especialmente con los hombres, sino más bien con sus prácticas, su idolatría, sus costumbres, sus artículos, utensilios, etcétera. Y porque era una sociedad realmente idólatra, corrupta, Canaán, y Dios quería erradicarlo de alguna manera, sus prácticas. Pero como hemos visto en el día anterior, en el día domingo vimos de que ellos colmaron la paciencia de Dios, donde Dios dijo no tienen más derecho a la vida. Y es algo interesante, eso nos muestra de que Dios realmente fue tan longánime. De aún aquí ya a punto de conquistar Canaán, Dios está dando instrucciones a Moisés y al pueblo que existía en aquel entonces diciendo, mira, no lo destruyan. La orden de la destrucción fue después de estos acontecimientos, ¿no? Pero aún la misericordia se extendió aún cuando ellos tuvieron que cruzar el río Jordán. Se extendió
Y eso es la siguiente cita que muestra esa idea. Está en el libro Testimonios para la Iglesia, tomo 3, página 292. Dice así: sin embargo, la mayoría de los cananeos, al igual que el faraón de Egipto, endurecieron sus corazones y se aferraron a su cultura hasta el punto de que fueron destruidos con esta. La ciudad de Jericó estaba entregado a la idolatría más extravagante. Los habitantes eran muy ricos, pero todas las riquezas que Dios les había dado las consideraban como el don de sus dioses. Tenían oro, plata en abundancia, pero como el pueblo antediluviano eran corruptos y blasfemos, e insultaban y provocaban al Dios del cielo mediante sus obras malvadas. Los juicios de Dios se despertaron contra Jericó, que era una fortaleza, pero el mismo capitán de la hueste del Señor vino del cielo para dirigir a los ejércitos celestiales en un ataque a la ciudad. Ángeles de Dios asieron las masivas murallas y las derribaron. Dios había dicho que la ciudad de Jericó debía ser maldita y que todos deberían perecer excepto Rahab y su familia. Se debía salvar a estos por el favor que Rahab había hecho a los mensajeros del Señor. Y mira, vemos hasta aquí extendiéndose aún la paciencia de Dios. Así como Rahab reconoció al Dios verdadero de los israelitas, todo el pueblo Canaán también tenía esa oportunidad. Pero ellos no estaban deseosos, sino estaban deseosos de luchar contra el pueblo de Israel. Y al intentar luchar contra el pueblo de Israel, ellos estaban yendo directamente contra Dios. Eso Dios dijo, pues destruyanlo del todo. Y como habíamos mencionado, ellos habían colmado la paciencia de Dios cuando en aquella experiencia, cuando el pueblo de Israel pidió a los amorreos que dejaran pasar, ellos dijeron no, sino que se armaron para luchar. Y había llegado el colmo de la paciencia de Dios y Dios les mandó destrucción o erradicación completa de Canaán. Así que eso es lo que vemos en este día, ¿no? Sí. Dios no quería aniquilarlos, pero tuvo que hacerlo. Y en el contexto nosotros entendemos de que Dios realmente fue misericordioso y paciente, así como es con nosotros hoy. Sí, es interesante lo que menciona Ronald, porque Dios desde un inicio no tuvo ese propósito de destrucción. Ujú. Él quería despojarlos y así el pueblo de Israel iba y destruía lo que ellos iban a destruir en un inicio eran las estructuras de falsa adoración que ellos tenían. Ellos querían acabar por mandato de Dios la idolatría que existía en ese entonces. Sin embargo, ellos se aferraron a su cultura, como leíste, y ellos fueron destruidos juntamente con eso. Romanos capítulo 1, el versículo 18 menciona que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que con injusticia retienen la verdad. Después en el versículo 28 menciona, y es interesante leer el capítulo 1 de Romanos porque nos va a mencionar ese tipo de personas quienes son los receptores de la ira de Dios, quienes teniendo el conocimiento de Dios, y como dice el versículo 32, conociendo los juicios de Dios, ellos se mantienen haciendo lo que está mal, la iniquidad. Y bueno, es interesante saber eso porque eso nos da luz en cuanto a por qué Dios enviaba al pueblo de Israel a despojar, a destruir en algunos casos a esas naciones. Vamos a avanzar y el título del día miércoles es Libre Elección. Es un título bien interesante, tal vez llama mucho la atención porque a raíz de la libre elección, del libre albedrío es que como Dios trabaja. Dios nunca va a forzar nuestra conciencia, Él va a hacer de que nosotros respondamos de una manera libre y espontánea al amor que Él nos da. ¿Cómo es que los textos que nos da la lección nos enseñan en cuanto al libre albedrío, la libre elección que tiene el ser humano en medio del gran conflicto? Bien, la lección nos regala, de hecho, Deuteronomios 20:10, nos regala también el libro de Josué, ¿no? Josué 10:40. Y es interesante, en estos versículos encontramos de que Dios, antes de destruir alguna nación, Él debía ofrecerle paz antes de la destrucción. Ujú. El libro de Deuteronomios 20:10 muestra eso, dice, cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás paz. Deuteronomio 20:15-18 también dice así, así harás a todas las ciudades que están muy lejos, o sea, fuera de Canaán, que no sean las ciudades de estas naciones.
Pero de las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida, sino que las destruirás completamente al Eteo, Amorreo, Cananeo, Fereceo, Jebeo, Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado. Y hemos visto, ¿no?, la razón por la que Dios está siendo tan radical aquí, tan exigente de que a ellos no les perdonarás, pero a las naciones que están fuera de Canaán sí, tienes que extenderle paz primero. Porque Canaán realmente hasta aquí, al levantarse en aquella lucha contra el pueblo de Israel, ellos habían perdido el derecho a la vida, dice, para que no se enseñe a hacer según todas sus abominaciones. Deuteronomios 13 también dice, si oyeres que se dice de alguna de tus ciudades que Jehová tu Dios te da para vivir en ellas, que han salido de en medio de ti hombres impíos, que han instigado a los moradores de su ciudad, diciendo, vamos y sirvamos a dioses ajenos que vosotros no conocisteis, tú inquirirás y buscarás y preguntarás con diligencia, y si pareciere verdad, cosa cierta, que tal abominación se hizo en medio de ti, irremisiblemente herirás a filo de espada a los moradores de aquella ciudad, destruyéndola con todo lo que en ella hubiere, y también matarás sus ganados al filo de espada, etcétera, etcétera. Es interesante notar que en estos versículos Dios está mandando una destrucción a aquel que sabiendo, conociendo, como mencionaste, leíste el libro de Romanos, conociendo la verdad, aún con deseo de practicar, la maldición caía también a todo lo que lo rodeaba, a sus animales y a toda su familia. Y Dios fue muy riguroso en estas órdenes. Dios dio especificaciones claras de la destrucción completa al 100% o a la erradicación de estas naciones paganas. Pero, como hemos mencionado, no era esto siempre el propósito de Dios. Dios siempre quería simplemente despojarlos, simplemente expulsarlos, terminarlo con su práctica y enseñarles nuevas prácticas. Pero ellos no estaban deseosos. Se podría decir así, realmente Canaán llegó a cometer también ese pecado imperdonable, así como lo hizo Faraón. Dios no quería ni siquiera destrucción de Faraón. Dios le reveló con sus juicios toda la luz posible y aún así él no quiso arrepentirse. Es el mismo pecado que también llevó a los de Canaán, porque ellos aún querían pelear contra Dios, así como Faraón. Después de que Dios muestra tantos milagros, 10 juicios, él aún quería intentar destruir a Israel y alcanzar en el Mar Rojo. Y mira, todo el mundo pereció. En el Mar Rojo perecieron. Y fue la misma suerte también de los cananeos. Y lo que me llama la atención es que nosotros necesitamos tener mucho cuidado, trayendo práctica para nuestra vida. Necesitamos tener mucho cuidado de que realmente cuán paciente está siendo Dios con nosotros. Porque claro, Dios es tan misericordioso para con nosotros. Yo sé que nosotros apreciamos sus enseñanzas, respondemos muchas veces a su invitación de Dios cuando nos toca nuestros corazones, nos da conocimiento de nuestros pecados y muchas veces esa conciencia nos dice que nos arrepintamos, pero muchas veces podrías estar continuando en los mismos pecados. Déjame decirte, Dios es paciente, no colme su paciencia. Arrepiéntete, cambia, porque tarde o temprano tu pecado te consumirá a ti y va a ser cada vez más difícil de arrepentirte. Mientras acaricias algo y no quieres hacer reformas en ese algo o en ese pecado, después no tendrás más deseo de pedir perdón al Señor, sino te sentirás más avergonzado, pensarás que no tienes más oportunidad con Dios y realmente no vas a querer pedir perdón. Pensarás que no existe más perdón por ti y eso te llevará a tu propia destrucción. Así muchas personas perecen en esta vida, teniendo oportunidad de cambiar, de hacer reformas antes, pero mientras se permiten poco a poco, avanzan muy lejos y no tienen más salida. No esperemos ese momento, sino esperemos, aceptemos que Dios nos ofrece paz. Romanos 5 siempre dice uno, justificados pues tenemos paz para con Dios. Aceptemos esa justicia hoy y mañana estaremos en el cielo. Amén. Amén. Dios nunca fue arbitrario en la destrucción de los cananeos. Ellos tuvieron la oportunidad de elegir de qué lado querían colocarse. Ujú. Nosotros vamos a ver eso porque el pueblo de Israel, un texto, si no estoy mal, es en Deuteronomio, de los que la lección nos daba. Ellos tenían que investigar quiénes eran los que estaban realmente indispuestos a abandonar la idolatría. Ellos tenían que ser destruidos.
y realmente ellos eran destruidos, pero no era sin una muestra de que ellos realmente estaban decidiendo por eso. Nosotros podemos tener ejemplos bien claros, ya lo hemos visto en el estudio de la lección, con los Gabonitas, con Rahab, con el mismo Acán, que lo vamos a ver más adelante en las próximas lecciones. Ellos tuvieron la elección. Dos de ellos eran personas extranjeras, pero al final tomaron la decisión de colocarse del lado del Señor. Y en el caso de Acán, era alguien que estaba dentro del pueblo, aparentemente uno puede decir privilegiado. Él no iba a ser destruido, pero no. Si él compartía la decisión de los mismos cananeos, de los mismos paganos, él también iba a ser destruido y así fue. Nosotros nos encontramos en medio de un gran conflicto en donde cada decisión que tomamos nos coloca del lado de alguien. Y me gustó lo que Ronald dijo, que a veces un pecado nos puede estar costando la salvación. A veces el aferrarnos a algo y no lo queremos abandonar, puede que ahora no veamos la trascendencia de esa decisión, pero más adelante ese pequeño pecado puede ser lo que al final nos lleve a rechazar el don de Cristo. Así que estemos velando, esa es una enseñanza muy importante que la lección nos trae. Quiero leer lo que dicen Patriarcas y Profetas en la página 343. No es el propósito de Dios forzar la voluntad de nadie. El hombre fue creado moralmente libre. Nunca se le coloca en una situación en la cual se halle obligado a ceder al mal. No puede sobrevenirle tentación o prueba alguna que no sea capaz de resistir. Ese texto, 1 Corintios capítulo 13, versículo 10. Dios tomó medidas tales que nunca tuvo el hombre que ser necesariamente derrotado en su conflicto con Satanás. La promesa de 1 Corintios capítulo 13, versículo 10 es poderosa. Nosotros nos encontramos en una vida donde tomamos muchas decisiones, pero ninguna de ellas Dios nos la presenta o permite que venga con el simple hecho de caer. Dios tiene todo preparado para que nosotros decidamos por Él. Él realmente lo hizo todo. Nosotros no tenemos ningún argumento para decir, Señor, yo lo hice aquí porque esto era muy fuerte o era más fuerte que yo. Nosotros tenemos a nuestro lado al mismo Salvador. Él se dio su vida por nosotros con tal de que nosotros decidamos por Él. Ahora, al igual que Adán y Eva, nosotros tenemos la oportunidad de decidir delante de un madero, esta vez ya no un árbol, sino esta vez delante del Calvario. Viendo al crucificado, es ahí donde nosotros ahora tomamos decisiones. Así que si nosotros sencillamente elevamos nuestra mirada y vemos a Cristo en la cruz y Él atrayéndonos, si nosotros no nos resistimos, nosotros vamos a decidir por Él. Así que vamos al último día que lleva por título El Príncipe de Paz. Llama mucho la atención que un Dios del Antiguo Testamento que pareciera que está solo involucrado en guerras y sangre, es también llamado el Príncipe de Paz. Nosotros vamos a ver en la Biblia ese título también dado para Cristo. El propósito de las guerras muchas veces no es simplemente destrucción, a veces es inevitable. Hubo guerra en el cielo, pero el propósito era traer paz al universo y hasta ahora esa misma guerra se ha extendido, pero al final de todo el propósito es traer la paz nuevamente al universo. Así que esta es la temática de este día y la pregunta es, ¿cómo describen los textos? Porque ahora, como están viendo, son varios textos. El futuro que Dios había previsto para su pueblo. ¿Cuál era el propósito que Dios tenía para Israel? No eran las guerras, ¿cuál era el verdadero propósito? Bien, hasta ahora hemos visto, de hecho, a Jesús como alguien guerrero, ¿sí? Ujú. Como alguien que está en la experiencia de Josué cuando vio el ángel de Jehová que estaba con una espada envainada. Y siempre se ve como dispuesto a ejecutar un juicio, ¿sí? Mas, sin embargo, la Biblia también describe como un príncipe de paz, no es un príncipe de destrucción. De hecho, siempre fue el ideal de Dios de que sus criaturas viviesen en paz. Lamentablemente, desde que comenzó el conflicto, eh, no se ha cumplido este propósito inicial de Dios de que todas sus criaturas siempre estuviesen en paz. Y la Biblia, de hecho, nos describe esta característica de Dios, especialmente refiriéndose a Jesús, ¿no? Como príncipe de paz. El libro de Isaías 9:6, hablando una profecía mesiánica, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre
admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Son las descripciones que se dan de Cristo como admirable, Dios fuerte, Padre eterno, consejero y príncipe de paz. También la misma idea es una profecía mesiánica también, Isaías 11, 1 al 5, que nos menciona que del tronco de Isaí saldrá una vara, ¿sí? Y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría e inteligencia, espíritu de consejo, espíritu de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová, conocido como los 7 espíritus. José estaba con los 7 espíritus, o sea, la plenitud del espíritu. De hecho, Jesús vino con esa calidad de espíritu, ¿no? Y le hará entender en el temor, no juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de los labios matará al impío. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de sus criaturas. Estos textos también nos enseña de que Dios, ese príncipe de paz, será alguien que juzga no de acuerdo a la vista de sus ojos, sino que va a juzgar con toda justicia, sea a los pobres, Él va a juzgar con equidad también a los mansos. Y eso nos da una descripción que es una de las características de Dios, que es un Dios justo, un Dios santo, un Dios longánimo, un Dios de paz. Isaías 67 también nos muestra esa misma característica, que es un Dios justo. Oseas 2:18 también nos muestra de que al final, inclusive hablando de las bestias de campo, que dice así: en aquel tiempo haré para ti pacto con la bestia del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra, y quitaré de la tierra arco y espada y guerra, y te haré dormir seguro, ofreciéndole de hecho tranquilidad, armonía y paz. Miqueas 4:3 también menciona algo parecido, y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos, y martillará sus espadas para asadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Todos estos textos que nos ofrece la lección nos indica de que la Biblia entera muestra de que había una profecía de que realmente no existiera más este conflicto, sino que habrá paz. Ni siquiera los animales se matarán unos tras otros. Y eso era una visión futura, ¿sí?, del reinado mesiánico. Y claro, sabemos que Mesías vino, Jesús estuvo aquí en la tierra, mas sin embargo, la lucha del bien y mal, mientras no se haya solucionado este asunto, no haya existido la erradicación completa del pecado, aún no existirá paz. Pero sabemos que va a existir, sabemos que va a ser creado nuevos cielos y nueva tierra, sabemos que la tierra será el centro del universo, de acuerdo a Apocalipsis capítulo 20, 21 y 22. Así que la Biblia nos muestra que va a haber un tiempo de paz, porque Jesús es conocido como un príncipe de paz, donde no existirá más guerras, porque la razón de la que existen estas guerras, lucha, es justamente por la existencia del pecado, porque hay un otro príncipe conocido como el príncipe de las tinieblas que aún está en lucha contra Cristo. Y uno de ellos va a triunfar en este grande conflicto. Así que, más sin embargo, la Biblia nos conforta a nosotros de que es la voluntad de Dios de que en un tiempo futuro todo será armonía, paz, como siempre Dios quiso para todas sus criaturas. Así que desde ahora, si nosotros queremos experimentar esa paz, ¿sí? Queremos experimentar esa paz, podemos experimentar mientras estamos aquí en la tierra. Quizás no de manera general, donde todo el mundo no exista más guerra. La Biblia, Mateo 24, nos describe que continuarán guerras, rumores, epidemias, terremotos, etcétera, aparentemente sin paz. Pero hoy puedes obtener paz en tu corazón. ¿Cómo? Romanos 5, que ya mencioné, justificado, pues tenemos paz para con Dios. Si experimentamos esa paz en nuestras vidas hoy, estoy seguro que el paz que disfrutaremos en el cielo aún será más grandioso y más maravilloso. Así que la paz que eso nos invita ahora es estar en paz con nuestro Señor. Estoy seguro que eso también va a contagiar a los otros mientras estamos en este mundo de pecado. Amén. Es interesante las lecciones
que nosotros podemos traer del libro de Josué, porque de alguna manera esto que estamos estudiando esta semana tiene mucho que ver con esas guerras que el pueblo de Israel estaba involucrado. Sin embargo, Dios era un Dios de paz. Nosotros vemos a Dios como un Dios guerrero también, pero también nosotros podemos ver aquel propósito principal de Dios que no quiere ni aún la destrucción del impío. Hay un texto que dice que lo que Él quiere es que Él se vuelva de sus caminos y sea guiado al arrepentimiento. La lección también nos daba, y solo quiero comentar, una historia en Segunda Reyes, capítulo 6, versículos 16 al 23, que que Eliseo y el rey de Israel, teniendo la oportunidad de destruir al ejército sirio en ese momento, lo que ellos hicieron fue hacer una acción de benevolencia, una acción de bondad. Les dieron de comer, ellos estaban ciegos, les dieron de comer y los mandaron. Qué fácil hubiera sido para ellos destruirlos y sentirse superiores y decir, mira, nosotros tenemos al Dios verdadero y ustedes no van a poder vencernos. Pero el propósito de Dios no era mostrarse superior militarmente. Lo que Dios quería era que exista eso, paz, que no se levante nación contra nación de manera innecesaria. Y ese acto de amor, de misericordia para para con el ejército sirio fue parte de la expresión del carácter de Dios. Dios quiere eso con el ser humano. Yo recordé también cuando estaba estudiando la lección, el Sermón del Monte. Jesús, por qué Jesús nos manda a amar a los enemigos y en el Antiguo Testamento vemos ese Dios que está destruyendo a sus enemigos? Es a veces un poquito difícil de entender, pero entendamos, Dios realmente amaba a aquellas personas quienes se oponían a Él. Dios hizo todo lo necesario, todo lo posible para extenderles esa mano de misericordia. El momento de su destrucción llegó cuando ellos simplemente no quisieron tomarlo. Y cuando Dios destruyó el pecado, aquellos quienes no se soltaron de Él fueron destruidos también. Yo creo que causa dolor en el corazón de Dios ver la destrucción aún de los impíos. Hay un texto que Jesús habla a los discípulos, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. El mundo te ofrece paz, pero la paz que realmente el cielo ofrece es algo diferente. Ronald ya lo mencionó, es ser justificados, pues por medio de la fe tenemos paz para con Dios. Quiero terminar leyendo una matutina, Exaltad a Jesús, 21 de marzo. Dice así: la paz mental, que es el resultado de las acciones y los motivos puros y santos, le dará un tono de vigor y libertad a todos los órganos del cuerpo. La paz interior y una conciencia desprovista de ofensas a Dios vivificará y vigorizará el intelecto. Como el rocío que se derrama sobre las tiernas plantas, las meditaciones son placenteras porque están santificadas. La serenidad mental que usted puede poseer será una bendición para todos los que se relacionan con usted. Esta paz y esta calma llegarán a ser naturales con el tiempo y reflejarán los preciosos rayos sobre todos los que la rodean para volver de nuevo a reflejarse sobre usted. Y termina diciendo, la paz perfecta es un atributo del cielo que los ángeles poseen. Y esta misma paz el Señor nos invita a tenerla. Él nos ofrece eso mismo, esa paz, esa tranquilidad de mente, que a pesar de que estemos en dificultad, que a pesar de que tengamos contradicciones en la mente, el Señor nos ofrece tranquilidad. Tranquilidad que va a revigorar nuestro cuerpo y va a mejorar las relaciones entre personas. Ese es el Dios a quien servimos. Y yo estoy muy contento de que la lección nos traiga ese tipo de enseñanzas, porque en nuestro día a día, en nuestra relación con las personas es algo que nosotros necesitamos de una manera muy grande. A veces los problemas, las dificultades son algo que debilitan nuestro ser, pero el Señor nos da la promesa, el Señor nos da la oportunidad de recibir esa gran bendición. Así que nosotros esperamos que este repaso haya sido de bendición para su vida, y si fue así, le invito a que, si es que llegó hasta aquí, que pueda compartirlo con aquellas personas que usted también desea bendecir con este pequeño estudio, y que el Señor le pueda bendecir. Nosotros vamos a estar orando, estamos orando para que el Señor abra su mente, para que entienda las verdades de la Biblia. Para nosotros fue un gusto acompañarlos. Nos vemos hasta la próxima. IAG, juntos avanzaremos.